Nuevas evidencias arqueológicas sugieren que todo lo escrito sobre este templo era erróneo. Cleopatra fue madre, esposa, reina, diosa, y ahora intentamos comprender qué fue lo que realmente condujo a esta historia. Durante siglos, su tumba fue el mayor misterio de la arqueología. Imperios enteros la buscaron, pero todas las expediciones fracasaron. Hasta que, bajo las arenas al oeste de Alejandría, se descubrió un túnel sin precedentes, considerado una maravilla de la ingeniería. Allí emergió una cámara sellada, la más sólida jamás registrada en Egipto, intacta durante 2000 años. Y al abrirla, se comprendió por qué quizá nunca debió haber sido encontrada. Cleopatra Sépine, la última faraona de Egipto, desafió a Roma y forjó una imagen capaz de perdurar a través de los siglos. Sin embargo, su lugar de descanso permaneció oculto. Los registros romanos hablan de un entierro digno, pero no revelan nada sobre su ubicación. Figuras religiosas dejaron descripciones simbólicas y enigmáticas, quizá instrucciones para ocultar su cuerpo para siempre. En 1972, unas pruebas sísmicas cerca del lago Marriott detectaron vibraciones constantes bajo la piedra caliza, demasiado débiles para ser terremotos. Los lugareños llamaban al lugar Ab al-Nafas, el lugar que respira. Los datos se archivaron y se ignoraron durante décadas, silenciados por la Guerra Fría. Hasta ahora. Esto ocurrió a principios de la década de 2000, cuando nuevas imágenes satelitales se centraron en la misma formación rocosa. Las imágenes revelaron formas geométricas bajo la superficie, limpias, simétricas y demasiado precisas para ser naturales. Los sensores térmicos y de radar mostraron que estas estructuras se extendían a varios metros de profundidad. Según los analistas, parecían ser partes de una construcción artificial, posiblemente un complejo subterráneo. Algunos expertos descartaron las imágenes como interferencias, pero otros vieron un patrón digno de investigación. Cuando los investigadores trazaron estas formaciones sobre una cuadrícula digital, el contorno se asemejaba al antiguo Anka Cheche, el símbolo egipcio de la vida. No se trataba de una escultura visible. La forma solo apareció en datos satelitales. Los informes también indicaban que el patrón se extendía hacia una meseta históricamente asociada con la diosa Isis. Cleopatra se refería frecuentemente a sí misma como la Isis viviente, y esta conexión reavivó el debate. A partir de ahí, la teoría cambió. La búsqueda de Cleopatra dejó de ser una cacería de leyendas para convertirse en investigación científica. Los datos apuntaban a señales térmicas bajo la arena, y las muestras de suelo revelaron rastros de resina y yeso antiguos, sustancias raras en desiertos vírgenes. Lo que comenzó como un mito sobre la última reina de Egipto se había transformado en una misión concreta. Meses después, el Ministerio de Antigüedades egipcio autorizó una expedición de campo para examinar el yacimiento. Ninguno de los implicados sabía que, al llegar allí, el desierto comenzaría a moverse. El desierto en movimiento. Semanas después de la aprobación de la misión, un equipo internacional de científicos, ingenieros y arqueólogos llegó al punto designado, al oeste del lago Marriott. Pocas horas después de instalar los monitores, ocurrió algo inexplicable. Los sensores comenzaron a registrar una vibración lenta y constante bajo tierra. Las lecturas se repetían con precisión cada 42 segundos. Al principio, pensaron que se trataba de un error técnico. Reemplazaron el equipo, recalibraron todo y revisaron si había obras en construcción cerca. Nada cambió. Cada 42 segundos, el pulso volvía. No era una avería. Provenía de la propia Tierra. Al revisar los datos, alguien notó un detalle inquietante. En la creencia egipcia, el número 42 era sagrado. Representaba a los 42 jueces
que decidían el destino de las almas en el más allá. La coincidencia dejó a parte del equipo intranquilo. Algunos se rieron de la casualidad, pero otros comenzaron a preguntarse qué tipo de fuerza natural podía mantener un ritmo tan preciso. Para comprender el fenómeno, comenzaron a escanear el terreno por la noche con sensores térmicos. El resultado fue sorprendente. Bajo las dunas, bandas de calor residual formaban curvas que parecían corredores interconectados. A la mañana siguiente, drones registraron sutiles elevaciones a lo largo de estas mismas líneas. Al plasmarlas en un mapa, crearon una disposición rectangular con proporciones casi idénticas a las de los templos de la época de Cleopatra. Se analizaron muestras de suelo. Las capas superficiales eran normales, pero las más profundas contenían trazas de yeso y betún, materiales utilizados para sellar cámaras sagradas en el antiguo Egipto. Inmediatamente surgió un debate. Algunos creían que se había descubierto un complejo subterráneo. Otros apuntaban a contaminación o a una coincidencia geológica. Para los lugareños había una advertencia: perturbar la tierra despierta lo que duerme. La mayoría de los científicos ignoraron las advertencias, hasta que vieron lo que sucedió después. Unas cámaras de seguridad grabaron el movimiento de la arena una madrugada, suaves olas que seguían el ritmo exacto del pulso subterráneo. No era viento, no era una ilusión. El patrón era preciso. Algunos trabajadores se negaron a dormir cerca. En los días siguientes, los temblores se intensificaron. El proyecto se detuvo. El ministerio intervino y ordenó una excavación controlada, bajo la supervisión de la arqueóloga doctora Kathleen Martínez, especialista en la búsqueda de la tumba de Cleopatra. Miró los vídeos en silencio. Su única frase fue breve: si esto es lo que creo, estamos exactamente donde ella quería que estuviéramos. Las excavaciones comenzaron al amanecer. Al tercer día, el desierto empezó a resquebrajarse. Bajo la arena desmoronada, emergió la piedra, lisa, esculpida, antigua. Fue la primera prueba fehaciente de que algo construido por manos humanas había sobrevivido durante más de 2000 años bajo esa tierra. El templo que hablaba 2 idiomas. Al principio, parecía un simple cimiento en ruinas de las últimas dinastías. Pero cuando se disipó el polvo, las inscripciones en las paredes revelaron una historia diferente. Los símbolos identificaban el lugar como Taposiris Magna, la gran tumba de Osiris. Para el equipo, esto lo cambió todo. En la mitología egipcia, Osiris era el dios de la resurrección, soberano del inframundo y señor del más allá. Si este era, en efecto, su templo funerario, entonces se encontraban en tierra sagrada, quizá incluso real. Los historiadores sospechan desde hace tiempo que Cleopatra eligió esta región como su última morada. A menudo se refería a sí misma como la encarnación de Isis, la esposa de Osiris. Ser enterrada junto a él, en un templo dedicado al renacimiento eterno, sería la forma perfecta de inmortalizar su muerte como una deidad. El templo estaba ubicado a unos 45 kilómetros de la costa de Alejandría, precisamente en la zona donde los antiguos registros sitúan a Cleopatra durante sus últimos días. El yacimiento estaba cubierto de columnas caídas y los restos de altos portales de piedra que antaño marcaban su entrada. Incluso tras siglos de erosión, los grabados en las paredes interiores seguían visibles. Al examinarlos bajo la luz, el equipo descubrió algo inusual. Las inscripciones estaban escritas en 2 idiomas. Jeroglíficos egipcios aparecían junto a escritura griega antigua, ambos grabados con el mismo cuidado y precisión. Este detalle sorprendió al equipo. Los templos egipcios rara vez mezclaban idiomas, especialmente en contextos sagrados. La doctora Kathleen Martínez reconoció de inmediato la importancia de esto. El reinado de Cleopatra se había construido entre 2 mundos,
los gobernantes de habla griega que dominaban Egipto y los sacerdotes egipcios que protegían su fe. La presencia de ambos idiomas, uno al lado del otro, sugiere que la propia Cleopatra pudo haber autorizado el proyecto. Según Martínez, el templo reflejaba la identidad de la reina, mitad gobernante griega, mitad diosa egipcia. Los artefactos hallados en las cercanías no hicieron sino reforzar esta teoría. Se descubrieron monedas con el rostro de Cleopatra junto a estatuas de Isis, sosteniendo un halcón, símbolo de renovación. Los análisis químicos realizados en el altar revelaron restos de resina de loto azul y betún, sustancias utilizadas en los embalsamamientos reales. Según los informes, los trabajadores guardaron silencio al darse cuenta de que estaban manipulando reliquias que no habían visto la luz del día durante más de 2000 años. Los sensores terrestres detectaron un leve zumbido proveniente de las profundidades de la piedra caliza. La frecuencia era demasiado baja para el oído humano, pero en los monitores se apreciaba como ondas lentas y constantes. Cada pulso se repetía a intervalos de 42 segundos, el mismo ritmo detectado semanas antes en el desierto. Los ingenieros comprobaron si había interferencias, pero la señal persistía. Las lecturas eran precisas. El templo ya no era solo piedra silenciosa. Generaba una vibración perceptible, como si algo en su interior transmitiera señales a través de la roca. Los informes de campo registraron que algunos trabajadores afirmaron sentir el suelo temblar levemente bajo sus botas. Con cada nueva medición, las vibraciones se intensificaban. Los datos apuntaban a algo más profundo, algo oculto bajo los cimientos de Taposiris Magna. Impulsados a partes iguales por la curiosidad y el temor, los investigadores decidieron seguir el zumbido hasta la roca madre. Lo que encontrarían a continuación se conocería como el túnel imposible, el corredor del Renacimiento. El zumbido bajo Taposiris Magna se intensificaba con cada escaneo. El equipo lo localizó en una capa de piedra caliza situada a gran profundidad bajo el suelo del templo. Al utilizar el radar de penetración terrestre, la imagen que apareció en los monitores trajo silencio a la sala. Debajo del santuario había un túnel excavado directamente en la roca sólida, recto, liso y perfectamente nivelado a lo largo de más de 1 kilómetro. Ni siquiera los ingenieros modernos podrían lograr tal precisión con facilidad. Al principio, los científicos pensaron que los datos eran erróneos, pero cuando se introdujo una microcámara a través de un estrecho orificio, la imagen lo confirmó. La lente reveló un corredor con un techo curvo y paredes tan pulidas que parecían de cristal. Parecía hecho a mano, pero no había marcas de herramientas, ni señales de derrumbe, ni grietas causadas por el paso del tiempo o la presión. Alguien, hace miles de años, lo construyó y luego lo selló a la perfección. Al analizar las imágenes, Martínez notó algo que se repetía en las paredes. Las inscripciones en griego y egipcio siempre formaban la misma frase, Anchrei, que significa vida renovada. Sugirió que el túnel representaba un pasaje ritual, un camino destinado a conducir a los muertos hacia la resurrección. El equipo perforó aún más profundo y siguió la señal hasta lo que parecía ser una cámara sellada. Los escáneres revelaron una cavidad circular de unos 20 metros de diámetro, con una temperatura superior a la de la roca circundante, como si ésta se hubiera quemado desde dentro. Comenzaron a cortar la pared final. El sonido que surgió no fue el crujido de la roca, sino algo más pesado, más profundo, una vibración que se sintió en el pecho. Cuando la barrera cedió, escapó una ráfaga de aire frío y cortante. Traía consigo el olor a resina y metal, como algo ancestral atrapado durante siglos. Cuando se disipó el polvo, los arqueólogos iluminaron el interior. Lo que vieron no era una tumba cualquiera.
Las paredes estaban cubiertas por una capa negra y vítrea que reflejaba la luz como espejos. Parecían menos piedra tallada y más roca fundida por el fuego. Al alzar sus linternas hacia el techo, vieron cientos de pequeñas piedras azules incrustadas en la superficie. Posteriormente, un análisis confirmó que se trataba de lapislázuli, un mineral raro utilizado en las tumbas reales. Las piezas estaban dispuestas en forma de estrella, creando escenas que representaban a la diosa Isis sobre el cuerpo de Osiris. De sus manos alzadas emanaban rayos de luz que se conectaban con las estrellas que lo coronaban. El techo no era meramente decorativo, era una narración grabada en piedra. El momento en que los dioses devolvieron la vida a la muerte. Pero las advertencias grabadas en los muros contaban una historia diferente. En griego y egipcio, la misma frase se repetía varias veces. Cerca del suelo, parcialmente cubierto de hollín, apareció otro mensaje. Nadie quiso leerlo en voz alta. Algunos pensaron que era una ofrenda ritual. Para otros, una advertencia. Tal vez una maldición. El silencio llenó la habitación. Por doquier se apreciaban señales de un sellado meticuloso. Vetas de mercurio y plomo recorrían el yeso. El aire desprendía un tenue olor a resina. Fragmentos de jarrones llenaban los rincones. Bajo una columna descubrieron un pequeño escarabajo dorado con una inscripción. «Une el alma al cuerpo», observó Martínez en silencio antes de afirmar que aquella cámara no había sido construida para exhibir a los muertos, sino para contenerlos. En el centro se alzaba una plataforma de piedra fundida. Sobre ella reposaban dos cerillas, una al lado de la otra, con la superficie vidriada como si hubieran sido quemadas por un calor intenso. Entre ellas se encontraba un cilindro de bronce, del largo de un antebrazo, cubierto de espirales que relucían con la luz. Uno de los investigadores juró haber visto el contorno de una lágrima grabado en el metal, justo donde la pared advertía sobre la sangre que goteaba de un ojo izquierdo. Cuando Martínez se acercó, la tierra tembló. El pulso que había atormentado las lecturas durante semanas era ahora tan fuerte que se sentía a través de sus botas. El aire les oprimía el pecho y algunos retrocedieron instintivamente. Martínez ordenó a todos que dejaran de excavar y comenzaran las pruebas de seguridad. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. «Esto no es solo una tumba», murmuró. «Nos está respondiendo». El equipo se replegó hasta el borde del salón, pero las lecturas seguían subiendo. El pulso se aceleró, como si algo bajo el suelo hubiera despertado. Algo que había esperado precisamente este momento. El sarcófago negro. Cuando se rompió la última barrera, la sala quedó en silencio. Por un instante, nadie se movió. El aire que escapó por la abertura los golpeó como una ola. Olía a resina, a amoníaco y a algo más antiguo, algo que quemaba la garganta e irritaba los ojos. Algunos se cubrían la cara con paños, pero ya era demasiado tarde. Los análisis posteriores revelarían niveles peligrosamente altos de gas tóxico, atrapado allí durante casi 2000 años. Lo que debería haber sido un triunfo arqueológico parecía un descubrimiento que jamás debió ocurrir. En el centro de la cámara se encontraba el sarcófago, algo nunca antes visto. Tallada en un solo bloque de granito negro, brillaba con un lustre aceitoso. La tapa pesaba varias toneladas y estaba sellada con una mezcla endurecida de plomo y resina. Cada movimiento de la grúa resonaba en la sala, mientras el equipo intentaba retirarla. Cuando por fin se movió, escapó una bocanada de aire caliente. La temperatura dentro del sarcófago era varios grados superior a la temperatura ambiente. Martínez notó la diferencia de inmediato y ordenó realizar pruebas. El calor provenía del interior. Todos esperaban encontrar restos fríos y quebradizos, pero lo que emergió fue perturbador. Dos cuerpos apilados uno al lado del otro,
envueltos en grueso lino bordado con hilo de oro. Las vendas estaban fusionadas y las máscaras funerarias se habían fundido con las fibras, casi invisibles. Entre los dos cuerpos había un cilindro de bronce, perfectamente colocado entre los brazos, como un objeto dividido o compartido. Cada pocos instantes, el cilindro emitía una leve vibración que se podía sentir a través del granito. El ritmo correspondía exactamente al mismo pulso de 42 segundos registrado en todo el yacimiento arqueológico. Una vez ajustadas las luces, el equipo comenzó el análisis. El cadáver masculino estaba parcialmente descompuesto, pero el daño no parecía natural. La cavidad torácica había sido abierta intencionalmente. Las costillas estaban dobladas hacia afuera, y la zona del corazón estaba llena de resina solidificada mezclada con mercurio. No se trataba de conservación, sino de un ritual. Según algunos relatos, se creía que era un método de sellado, una forma de contener cualquier fuerza que el cuerpo pudiera albergar. El cuerpo femenino se conservaba mejor que el masculino, aunque el tiempo también había dejado su huella. Las tiras de lino eran gruesas y rígidas, endurecidas como una concha que conservaba la forma del cuerpo que alguna vez las cubrió. A la luz, la superficie mostraba un tono bronce opaco, irregular y agrietado por el paso del tiempo. Entre los pliegues, pequeños destellos de oro y plata aparecían de vez en cuando. Llevaba un broche cerca del pecho, otro más abajo en el torso y un colgante pegado a la tela, justo a la altura del corazón. Tenía forma de mujer con las alas extendidas. Martínez se acercó y lo reconoció al instante. Era la figura de Isis, la diosa a quien Cleopatra consideraba su representación divina. Fue entonces cuando notaron algo más. En la muñeca de la mujer había un brazalete con forma de serpiente, con los colmillos al descubierto y la cabeza erguida. El metal estaba deslustrado, pero el diseño era inconfundible. Para los egipcios, la serpiente era a la vez guardiana y presagio de muerte, la misma criatura que, según los relatos, acabó con la vida de Cleopatra. La cámara quedó en completo silencio. Según los registros, Martínez solo susurró 2 palabras al verla: «Es ella». Pruebas posteriores confirmaron que los 2 cuerpos pertenecían a individuos de alto estatus. La secuenciación de ADN reveló marcadores compatibles con el linaje ptolemaico, lo que reforzó la hipótesis de que eran miembros de la realeza. Cuando el equipo selló la cámara por seguridad, el aire ya era denso y metálico. El suelo bajo el sarcófago emitía un calor tenue y sutiles temblores recorrían las paredes. Uno de los investigadores describió la sensación como estar al lado de una máquina en marcha. Otro se negó a volver a entrar, diciendo que el aire parecía vivo. La excavación, que había comenzado con euforia, ahora parecía un acto de invasión. Según los relatos, la propia Martínez permaneció de pie ante el sarcófago abierto, en silencio, con el rostro pálido bajo las luces de trabajo. En voz baja, dijo: «Queríamos respuestas, pero esto se siente como un castigo». El descubrimiento confirmó todo lo que el equipo había esperado y todo lo que había temido. La tumba de Cleopatra había sido encontrada, pero lo que yacía en su interior no parecía encontrar la paz. El sarcófago había revelado respuestas y generado un nuevo temor. Pero el verdadero horror no estaba dentro. Estaba a su alrededor. El círculo de los muertos. El pasillo tras el sarcófago se estrechaba y giraba a la derecha. El equipo avanzó con cautela, con las luces fijas y las máscaras ajustadas. El espacio se abría a una cámara circular con paredes talladas en pequeños nichos. En cada nicho había un solo cráneo, colocado de cara al centro de la habitación, sobre un pedestal de piedra. Ni cuerpos, ni ataúdes, solo cráneos. Contaron 36, 12 que parecían pertenecer a hombres, 12 a mujeres
y 12 claramente a niños. La visión paralizó la sala. El polvo se suspendía en los haces de luz. Nadie hablaba. En las cuencas de los ojos de cada cráneo había un fino polvo dorado que centelleaba como partículas metálicas. Las muestras tomadas de los huesos revelaron rastros de resina de loto azul, la misma resina identificada en la zona de embalsamamiento. Según las notas de campo, el efecto era simple e inquietante. Los cráneos parecían preparados, no abandonados. Todos estaban de frente a una pequeña plataforma de piedra en el centro del salón. La plataforma lucía el símbolo Ankh, el símbolo egipcio de la vida. Sobre ella reposaban dos pequeñas copas de bronce, fundidas por el calor. Una de ellas contenía un residuo oscuro que posteriormente dio positivo en la prueba de sangre humana. Sobre los nichos había una inscripción en griego y egipcio que decía: «Guardan el paso y mantienen el equilibrio». Algunos arqueólogos creían que era una plegaria a Isis, protectora del inframundo. Otros sostenían que era algo mucho más oscuro, una advertencia de que los muertos allí no descansaban, sino que contenían algo en el inframundo. El patrón de los restos era deliberado. A cada cráneo le faltaba la mandíbula inferior. Los expertos forenses, tras analizar las fotografías, concluyeron que se trataba de una decapitación intencionada para impedir cualquier posible reconstrucción. El mensaje era claro: lo que fuera que se guardara en ese lugar debía permanecer allí. Los sensores de la sala registraban picos electromagnéticos cada 42 segundos, el mismo ritmo observado desde el inicio de la expedición. Algunos sentían presión detrás de los ojos, otros un zumbido en la lengua. Martínez se detuvo en la entrada de la cámara, percibió un sabor metálico y ordenó que se sellara todo. Sus últimas palabras antes de que se perdiera la señal fueron: «Esto no es una tumba, es un mecanismo hecho de muerte». La noticia se extendió rápidamente entre universidades y ministerios. Se filtraron fotos antes de que se aislara el lugar, y la reacción fue inmediata. Algunos querían sellarlo todo, otros exigieron una divulgación completa y algunos cuestionaron: si los 36 eran guardianes, ¿qué cambió cuando se abrió el camino? Pronto quedó claro que esto trascendía la arqueología. Si las figuras conformaban un sistema activo, el entierro de Cleopatra no era un mero ritual, sino una defensa planificada. Las inscripciones hablaban de equilibrio. El pulso seguía el número simbólico del juicio egipcio. Nada parecía fortuito. Los investigadores sugirieron algo inquietante. Alguien lo diseñó como un sistema vivo, destinado a funcionar mucho después de la muerte de sus creadores. Y surgió una última hipótesis, la más perturbadora. Quizás Cleopatra planeó su vida después de la muerte no como un santuario, sino como un artificio. Algunos creen que construyó una tumba imposible de saquear. Otros dicen que construyó una advertencia, capaz de reaccionar, incluso hoy, si es profanada. Si Cleopatra convirtió su tumba en un arma, ¿qué crees que protegía? ¿Su memoria o algo mucho más importante? Deja tu teoría en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.